No, estuvo ¿Sí? interesante la conversación con el secretario Herrera. Decía hace unos momentos, decía, a la mayor parte de los estados, si se salieran del pacto fiscal, no les alcanzaría para atender las necesidades de los ciudadanos. No solo por lo poco, decía él, que recaudan en cada entidad y sus obligaciones financieras, incluida su deuda, sino porque la gran parte de su presupuesto lo perciben de la federación por ingresos petroleros que aún, dice él, significan mucho. Menciona, como lo dijo temprano, pues que no es lo mismo estar negociando después de que ya se acabaron petróleos mexicanos, ya convirtieron petróleos mexicanos en chatarra y produce mucho menos y los precios están en $34 contra los 100 que llegó a estar con Fox o con el mismo Calderón. No es lo mismo estar hablando de échenle dinero entonces que ahorita que no existe tal ingreso, ¿no? Fíjate cómo cambian las cosas, Alejandro, cómo cambian las cosas con el paso del tiempo. El, este pacto fiscal que está vigente, y como atinadamente lo ha puntualizado el secretario de Hacienda, tiene que ver efectivamente con una iniciativa que envió Felipe Calderón al Congreso, que como tú lo informaste también oportunamente, fue aprobado por unanimidad de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Ese en el Senado concluyó el trámite con la aprobación el 14 de septiembre de 2007, el primer año de gobierno de Felipe Calderón. ¿Qué decía Felipe Calderón sobre esa iniciativa, sobre ese pacto fiscal, sobre esa reforma que él envió al Congreso? Decía que quizás sea la última oportunidad para hacer cambios sustanciales contra la pobreza y la desigualdad. Su gobierno, dijo Calderón en aquellos momentos, en junio del 2007, dice que su gobierno no se va a acostumbrar a la situación de pobreza y desigualdad en la que viven muchos mexicanos. Esa era su principal argumentación para enviar al Congreso esas reformas a diversas leyes que pues siguen siendo hasta la fecha las que sustentan la transferencia de recursos de la federación a los estados. ¿Y qué era lo que decía? Traigo a cuento lo de Calderón, porque enseguida también quisiera compartir con el auditorio lo que decía López Obrador entonces. Calderón, calificado de presidente espurio por no solamente López Obrador, sino por muchos millones de mexicanos, destacó cuatro líneas sobre su propuesta de reforma hacendaria. Una, un gasto público más eficaz. 2, fortalecer el federalismo. 3, combatir los privilegios y la evasión fiscal, así como el fortalecimiento de las finanzas públicas. En retrospectiva, podemos opinar si eso que se propuso y que se aprobó logró su objetivo. A juzgar por los resultados de ese gobierno, no, menos aún cuando en el 2009 sobrevino una inesperada crisis económica mundial y también una pandemia en 2009. Pero ¿qué decía el presidente López Obrador en aquel entonces, A ver, Alejandro? Bueno, decía López Obrador que esa reforma fiscal de López, de Calderón, del mequetrefe Calderón, como lo decía entonces Andrés Manuel López Obrador, era en realidad un atentado contra los pobres y contra la clase media. Voy a darle lectura a un par de párrafos de una nota que estoy leyendo en este momento, publicada en La Jornada, el 21 de junio, días después de enviar Calderón la iniciativa y que, y que eh, pues Calderón decía que era lo mejor. Esas expresiones de Calderón que hace un momento cité son del 21 de junio del 2007.
Y esta información, esta reacción de López Obrador es exactamente del mismo día, del 21 de junio de 2007. Decía López Obrador que la reforma fiscal de Felipe Calderón es un aumento disfrazado de impuestos que atenta contra los pobres y la clase media del país, la cual será exprimida como un limón. Acusó López Obrador de imponer un gravamen a la gasolina que disparará en cadena los precios de los productos básicos y que será un golpe mortal a los más desprotegidos. Esto lo dijo allá en Veracruz, y lo que planteaba López Obrador desde entonces es que hubiera una eliminación de los privilegios fiscales de los grandes empresarios y reducir el costo del gobierno en todos sus niveles, como los funcionarios, altos funcionarios del gobierno o de los tres poderes. Y poner un ejemplo, y con esto concluyo. Calderón gana 160,000 pesos, 2 veces más que el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y 3 veces más que la presidenta chilena Michelle Bachelet. Le mintió al pueblo cuando dijo que se bajaría el sueldo. Y decía también que se eliminen las pensiones a los expresidentes, al flojo de Vicente Fox y al perverso de Carlos Salinas, que no se merecen ser mantenidos por el gobierno, por el pueblo al que perjudicaron. Recuerdo esto, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve, porque, caray, cómo cambian los tiempos. No, y cualquiera que se diga asombrado por lo que está sucediendo, pues no tiene memoria, porque casi todo de reloj, como un relojito, se ha venido cumpliendo lo que venía planteando López Obrador. Ahí lo tienes, lo de los privilegios fiscales. De lo primero que hizo llegando al gobierno, pues fue cancelar justamente los privilegios que tenían las grandes empresas. Y Álvaro, de hecho, la recaudación de este año, de 2020, en un año donde nos llegó una pandemia, donde se cayó todo, donde se hundió la economía del mundo, gran parte de la razón por la que la recaudación se ha mantenido sólida, firme, la recaudación del gobierno, es porque justo se eliminaron estos privilegios fiscales y ahora es posible, han tenido que pagar las empresas y es posible completar, digamos, el gasto del gobierno con lo que debían las empresas nada más de ahorita, de hace poco tiempo. O sea, estos 50,000 millones de dólares, de pesos adicionales, pues vienen de eso, de ese perdón, entre comillas, que se les dio. Y luego la otra mención que hace el presidente, en fin, o sea, nadie puede decirse que no hay que llamarse a la sorpresa cuando hay una cosa que se ha venido anunciando desde hace tantos y tantos años, ¿no? Sí, lo que sí es cierto es que sí le hace falta al país una reforma fiscal a fondo para que no seamos solamente los contribuyentes cautivos los que aportemos a la hacienda pública, que obviamente paguen más los que ganan más, que haya efectivamente exenciones que tienen que ver pues con quienes ganan salarios pues paupérrimos, que son una buena parte de los mexicanos, y que quien obtenga pues ganancias importantes, pues contribuya a la hacienda pública. Eso difícilmente va a poderse lograr en una coyuntura electoral. Quizá el momento más adecuado para llevarla a cabo es tras una elección presidencial que, dependiendo, por supuesto, de la legitimidad con la que surja el Ejecutivo, pues plantee esa iniciativa y que sea enriquecida por todos los sectores. Una convención nacional hacendaria que se ha planteado desde hace muchos años, y que no ha terminado de consolidarse, pues por una razón muy sencilla, porque hay muchos intereses y el asunto es que
dentro de los intereses, muchos de ellos legítimos, pues pueda caber esa responsabilidad que tenemos todos con el país, sobre todo los más privilegiados. Sí, digo, de hecho, de entrada, el presidente se comprometió a no hacer una reforma fiscal Sí, de fondo, y eso le ha atado las manos a Herrera y también le ha atado las manos al presidente. Ahora, después de esta elección, Álvaro, yo creo que si tienen condiciones, es decir, dependiendo cómo quede la composición, por supuesto, del Congreso, que eso pues, le quita o le da margen al Ejecutivo para poderse mover. Pero después de la elección, yo creo que una reforma es casi inevitable, ¿eh? Una reforma sí, fiscal de fondo. Es porque casi, casi inclusive, inevitable. porque inclusive las condiciones internas y externas en las que se estableció este pacto fiscal de 2007 han cambiado radicalmente. Ya venía en declive, es verdad, la producción petrolera en 2007. En la discusión que hubo en el Senado, por ejemplo, el senador Francisco Labastida advertía justamente eso, y la creciente importación de gasolinas, con lo cual pues había un impacto en las finanzas públicas. Pero solamente para hablar de las condiciones que en aquel momento había en respecto de los precios del petróleo que se han venido abajo. En aquel momento todavía había precios del petróleo que generaban recursos para el presupuesto público. Hoy ya no. Hoy hay condiciones económicas externas muy diferentes y por supuesto que lo que debe también buscar que por fin se haga es que los estados también se hagan responsables de generar sus propios recursos. La mayoría de los estados dependen de la federación. Es verdad, dice que contribuyen mucho y que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, aquí están establecidas las grandes empresas y aquí eh, eh, tributan. Sí, pero creo que ha llegado la hora, es inevitable de que se celebre. Yo creo que pasada, no veo condiciones para que sea este sexenio, pero comenzando la próxima administración sexenal, tendrá que hacerse porque esto ya es inevitable. De lo mismo que comentaba Herrera aquí en Los Periodistas hace unos momentos, decía, en la parte política lo que se juega en 2021 es muy grande y sería muy ingenuo pensar que esto no está influyendo en todas las discusiones. Hay que procurar que la parte política no contamine la parte técnica y dejar estas discusiones para una vez que pase la elección. Es decir, Herrera lo que propone es mandar hacia adelante la discusión sobre el pacto federal para no contaminarlo con la elección. Y luego, si recordarás, Álvaro, en la mañana el presidente decía que varios estados, varias entidades le deben, de hecho, a la federación. Yo le preguntaba al secretario de Hacienda si había posibilidad de saber cuánto le deben, quiénes le deben a la federación de los estados. Lo que decía, pues a lo mejor podría yo hasta violar la ley si lo digo aquí, porque creo que tiene tienen protección de secreto las entidades. Y luego, pero él decía, hay adeudos de ISR, hay adeudos de IVA, hay adeudos Pediste, incluso de seguridad social que son graves, la falta de pagos al ISSSTE, otras donde los gobiernos estatales dejaron de pagar contribuciones al FOBISTE, esto, y luego decía él, esto trasciende la relación fiscal del gobierno federal y los gobernadores y tiene un impacto que afecta negativamente a los trabajadores de esos estados. Eso es lo que dice. yo escuché esa parte ya del secretario de Hacienda, efectivamente, cuando tú le preguntas al respecto, y él esquiva diciendo que pues el presidente eventualmente lo puede informar. Ojalá lo haga, en el ánimo de que pues aclaren las cosas. Sí, efectivamente, el secretario de Hacienda
quisiera que el próximo año, o si no es en el 2021, en el 2022, pudiera generarse justamente un cambio en el esquema fiscal del país, en el entendido de que él quiere más recursos, por supuesto, pero Claro, también está contaminada la discusión ahora, no por las elecciones del 2021, pero al día siguiente de las elecciones del 2021 va a seguir contaminada la discusión porque ya todo va a ser el 2024. Entonces, difícilmente podrá haber condiciones para generar una discusión en este sentido, porque otros factores, más allá de los políticos, también gravitarán. Quienes, los grupos empresariales, por ejemplo, van a esperar mejor a ver quién puede ser el próximo presidente de la República y enfocar sus claro. baterías hacia allá. Por ejemplo, he escuchado en ámbitos políticos y también empresariales que con alguien como Marcelo Ebrard puede haber un entendimiento para, pues, pues para que actúe diferente como el ciudadano López Obrador, así como ocurrió cuando López Obrador dejó la jefatura de gobierno y llegó Marcelo Ebrard con conductas, con políticas diferentes del propio López Obrador.